amaste, te amo. Cuán grande es ese amor, te amo, porque me amaste, te amo yo. Cuán grande es ese amor, cuán grande es ese amor, la cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Bendiciones, iglesia. Este es el día que hizo el Señor para exaltarle, para adorarle. Y qué bueno conocer su palabra y sus verdades eternas. Bendigo su vida, su familia. Y estemos atentos entonces a esta porción de la palabra que queremos compartir en este día. Una palabra que la he llamado cuando la razón opaca nuestra fe. Cuando la razón opaca nuestra fe. Quiero compartir la historia de los endemoniados gadarenos, narrada por Mateo, por Lucas y por Marcos, donde Mateo nos habla de dos hombres y Lucas y Marcos relatan la historia específica de un hombre al cual el Señor manifiesta su amor, su autoridad, su misericordia y todo su poder. ¿Qué tal entonces si leemos la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo? Lucas capítulo 8, desde el versículo 26, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y preguntó a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Esa porción de la palabra nos muestra a nosotros el gran amor de Dios, el gran amor de Jesucristo para con su pueblo. Vemos que el Señor Jesucristo se acerca a una región llamada la región de Gadara, una ciudad que estaba asentada en una provincia llamada Decápolis, donde habían 10 ciudades que eran gobernadas y habían sido sembradas con el pensamiento griego, donde había mucha idolatría y no habían vestigios de la ley de Moisés en este lugar. Y el Señor Jesucristo en su misericordia fue movido a aquellas tierras porque sabía que alguien necesitaba de su poder, de su amor y de su misericordia. Lucas narra entonces que cuando Jesucristo arribó a aquellas tierras, a aquellas orillas, se acercó a él un hombre específico. Y dice que este hombre era endemoniado. Y dice la palabra que inmediatamente estos demonios reconocieron al Señor Jesucristo, decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Hoy esta palabra nos puede enseñar que aún los demonios, la creación toda, reconoce a Dios nuestro Señor, a Jesucristo como su Hijo. Pero el hombre ha sido muy arrogante y el hombre se ha alejado de esa creencia, de esa fe y de esa verdad, donde lo único que reconoce el hombre es la sabiduría, es lo que puede hacer con sus manos y lo que hay en sus razonamientos. Hoy no nos enseñan a vivir por fe, hoy nos enseñan a ver por lo que nuestros pasos y nuestras manos pueden palpar. Pero aquí podemos ver un gran ejemplo. Había un gran problema en esta comunidad, un hombre endemoniado, un hombre que había perdido su voluntad, un hombre que había perdido el poder de decisión, un hombre que había perdido su juicio. ¿Sabe que igualmente pasa con el pecado? El pecado hace igualmente en la vida del hombre, domina toda su voluntad, que le hace hacer cometer las cosas más perversas. El apóstol Pablo en Romanos 7, recuerdo cuando compartía y decía: el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que aborrezco, eso es lo que hago. Y él hablaba del pecado que habitaba en nuestra carne, que nos llevaba a hacer las cosas que nosotros no queríamos. El hombre sabe que mentir es malo. El hombre sabe que adulterar, que fornicar es malo, que robar es malo, pero aún lo sigue haciendo. Porque el hombre no tiene en sí poder para ir en contra de esta fuerza poderosa que hace que el hombre pierda su voluntad y nos hace ser esclavos del pecado. No solamente este hombre estaba endemoniado, el cual le hacía llevar cosas peligrosas, sino que debemos entender, porque tú puedes decir: a mí no me sucede eso, pero algo que nos pasa a todos es que somos rodeados por el pecado. Está delante de nuestros ojos. La palabra nos enseña allí en Génesis que el corazón del hombre cuando está joven se inclina siempre al mal. Y esa es nuestra condición. Estamos gobernados por la carne, entonces hacemos lo que es la obra de la carne y el deseo que siempre es la muerte. Pero no solamente este hombre había perdido su voluntad, su razón y su juicio, sino que este hombre, dice la palabra, que no vestía ropa, había perdido su vergüenza. Igualmente el pecado hace que un hombre o una mujer pierda su vergüenza, que las cosas que hace, que todos aquellos desastres que el hombre cuando está gobernado por el pecado hace, no le importa lo que suceda, no le importa lo que digan. ¿Usted alguna vez se ha sentido avergonzado? ¿Usted alguna vez ha sentido pena por algo? Déjeme decirle que el pecado cauteriza el corazón del hombre y cuando hace algo mal, el hombre y la mujer pierden la vergüenza. Aquel hombre que deja a su esposa y sus hijos por causa de otra mujer, o al contrario, otra mujer pierde la vergüenza cuando han puesto sus ojos en sus hijos y mirando qué dirán sus hijos. No les importa. Cuando uno pierde la vergüenza, no importa la opinión de los demás. Pero solamente este hombre no había perdido la vergüenza, sino que él ya no moraba en casa. Había perdido su familia. Era un hombre que estaba en soledad. El pecado hace que nosotros habitemos en soledad. Usted puede tener muchas personas que aplaudan sus hechos, pero cuando usted está solo en su casa, en su cama y en su cuarto, usted sabe que hay algo que le acusa, que lo que usted ha hecho no está bien. Y eso que hace el pecado, y el pecado hace que perdamos
nuestras familias, el pecado hace que perdamos nuestros amigos, el pecado hace que nosotros perdamos nuestros proyectos. Ese hombre vivía de esta manera, pero no solamente había perdido su familia, vivía en soledad, sino que estaba cerca de la muerte. Dice la palabra que este hombre habitaba allí en los sepulcros, esa era su casa, ese era su lugar. Hoy en día vemos cuánto adrenalina produce estar cerca del peligro. Cuánta adrenalina produce estar cerca de lo que es extremo. Hoy los jóvenes pierden la vida, hoy muchas personas pierden la vida queriéndose acercar a hacer las cosas prohibidas, hacer las cosas que causan riesgo. ¿Sabe que igualmente este hombre vivía de esta manera? Cerca de la muerte. La muerte estaba a un paso de él, porque la palabra dice, Marcos relata esta historia y también dice que estos demonios hacían que este hombre se hiciera daño contra las piedras. Lo que había allí era una necesidad, un espíritu de suicidio ante estas personas. ¿Sabe que aquellos que tienen ese sentido y ese sentir de las cosas peligrosas, de la adrenalina, de la velocidad, sabe que en ellos hay un espíritu de suicidio, ellos no valoran la vida? Igualmente pasaba con esa persona. Eso es lo que hace el pecado que habita en nosotros, que nosotros no le demos valor a la vida. Pero no solamente sucedía con esa persona. Había una ciudad que estaba atemorizada. Había una ciudad que quería que este problema se solucionara y ellos buscaron sus propias herramientas, pero fueron insuficientes. ¿Sabe que ninguna de nuestras obras tiene valor ante el pecado que nos asedia, ante el peligro que nos asedia? Y esta era una sociedad que estaba cansada y atemorizada cerca del peligro, cerca del terror. Habían caminos que ya no caminaban, ya no andaban por causa de no encontrarse con este peligro, con esta situación. Pero algo que nosotros podemos ver es que cuando el Señor Jesucristo pisa las orillas de aquel lago en la región de Gadara, viene al encuentro un hombre endemoniado que reconoció que él era el Hijo del Dios Altísimo. Tanta dureza que hay en el corazón del hombre en este tiempo. Tanta dureza que hay en el corazón de la humanidad en este tiempo, donde no reconocemos que Cristo es el Señor, que Él es la única solución que tiene nuestra vida, el único valor que tenemos nosotros en contra de la muerte y en contra del pecado. Pero hoy le hemos dado valor a otras cosas, a la sabiduría, a las riquezas, a la razón del hombre y no a la fe. Dice entonces la palabra que estos demonios reconocieron a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo. Hoy usted puede reconocer a Jesús como un buen profeta, como un buen sabio, como un buen maestro. Muchos osados dicen que como un buen comunista, pero dice la palabra que Él es Rey, que sobre Él está toda la autoridad, que sobre Él se derramó toda la gracia, y aún los demonios reconocen en Él que Él es amo y Dios y Señor. Reconoce que Jesucristo es amo y Dios de tu vida. Ese es el deseo de nuestro Señor. Pero no solamente los demonios reconocieron a Él su señorío, sino también que reconocieron cuál era su futuro y su lugar, porque decían: Jesús, no nos mandes al abismo. Romanos y Apocalipsis hablan de ese lugar, un lugar donde ellos serán apresados, un lugar donde ellos todo dominio les será quitado y ellos serán arrojados. Y ellos decían: no queremos ir a ese lugar, permítenos ir a aquellos cerdos. La región de Gadara era una región que estaba llena del conocimiento griego y pensamiento griego, la ley de Moisés, el temor de Dios no habitaba en esa región. Y estos demonios decían: permítenos ir a estos cerdos. Y el Señor, en su soberanía, les dijo: id allá, porque el Señor sabía que no era el tiempo del juicio para estos seres. Estos hombres entonces, que estaban apacentando estos cerdos, tuvieron temor, porque ellos fueron dominados por los demonios, fueron arrojados al abismo y se ahogaron. Y dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, con gran temor y huyeron. Y dice que y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios,
dice que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo con una persona que ha sido arruinada por el pecado, que ha sido quitada su voluntad. Dice la palabra que estuvo sentado a los pies de Jesús. ¿Cuántas mujeres no narran la Biblia que estuvieron postradas a los pies de Jesús? Con sus lágrimas enjugaron sus pies, con sus bálsamos y sus cabellos perfumaron sus pies. ¿Sabe qué es el deseo? No solamente los demonios se postran delante de Él, sino un corazón que ha sido gobernado por Jesús se postra delante de Jesús. Porque reconocemos que de Él depende nuestra vida, que de Él depende todo nuestro ser, todos nuestros sueños, todo lo que hay en nuestras manos dependen de nuestro Señor Jesucristo, porque para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses. Es entonces la actitud de un hombre que ha sido rescatado por Dios. Hay muchos que han sido rescatados por Dios y han caminado el camino que Jesús ha seguido, pero hay muchos que han sido rescatados de Dios y han dado la espalda al Dios de la gloria. Aquí vemos un vivo ejemplo de un hombre al cual la sociedad no daba un solo peso, un hombre al cual la sociedad simplemente esperaba de él que se muriera, pero el Señor le dio vida, le rescató. Dice la palabra que lo encontraron vestidos, le puso dignidad, le dio la identidad de un hijo de Dios. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos vista con su justicia. Pero no solamente le vistió con su justicia, sino que había cabal juicio en él. Ya tenía voluntad propia para decidir. Lo que decidió este hombre fue acercarse más y más a Jesús. Eso es lo que Dios hace con una persona. Dios puede libertar a cualquier persona de cualquier situación, de cualquier necesidad. Dios tiene poder para sanar, Dios tiene para liberar demonios, Dios tiene poder para devolver y rescatar la vida de ese que está perdido en las drogas, que está perdido en el vicio, en la inmoralidad. Tiene poder para cambiar tu corazón con esta palabra bendita del Señor. Volvámonos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Este hombre volvió a Dios. ¿Volvió a quién? Aquel que le dio la vida, y el Señor Jesucristo le rescató. Pero algo que nosotros vemos en esta porción de la palabra es, pudo más razón que la fe. No solamente este hombre vio lo que Dios hizo con su vida, sino que habían testigos. Habían personas que habían visto lo que había acontecido en este lugar. Y en lugar de maravillarse, de levantar sus manos y de agradecer a Dios, salieron corriendo por temor. Tenían temor por este hombre endemoniado, pero ahora había sido libre, ahora tenían temor de Jesús. ¿Qué había en el corazón de estas personas? Este hombre perdió 2,000 ceros que se arrojaron. Este hombre valoró su cuantía y su pérdida. Y dice la palabra entonces que estas personas salieron huyendo. Y dice que en el versículo 37 que entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Cómo es posible ver al único que pudo traer solución en esta región? Tuvieron temor y le dijeron que se fuera. ¿Qué había en su corazón? ¿Temor de qué? Habían perdido lo material. Tenían temor de dejar las cosas materiales en lugar de hallar la vida. En Mateo nos narra la palabra del tesoro escondido, de la perla escondida, cuando nos habla de que tenemos que entregar a todo por encontrar el reino de los cielos. Pero sabe que hoy el hombre no quiere entregar las cosas que Dios nos demanda, su corazón, sus riquezas, su egocentrismo, su vanidad. Dios demanda a nuestro corazón, porque es en el corazón donde está aferrado todos nuestros deseos, el amor a la riqueza, el amor a la inmoralidad, el amor a lo material. El Señor Jesucristo confrontó el corazón de aquella sociedad, donde le estaban dando valor a tantas cosas, pero se había perdido el valor de este hombre, de una vida humana. Esa es la razón. Valen más 2,000 cerdos que la vida de un hombre. El Señor Jesucristo le devolvió la vida a un hombre de una familia, quizás un hijo, un hermano, un padre, un amigo, pero muchos pesaron el costo de devolver esta vida.
2.000 cerdos, un hato de cerdos. ¿Qué costo material tiene esto hoy en día? Usted dirá, esa persona no me importa. ¿Qué daría usted para que su vecino conociera de Dios? Para que su vecino dejara de dar lidia, para que su hijo volviera a la familia, al hogar. ¿Cuánto daría usted? ¿Sabe que un padre de familia lo podría hacer, un familiar? ¿Pero alguien del común lo haría? Esa es la dureza de nuestra razón. Rechazamos a aquel que trae la vida, rechazamos a aquel que restaura las vidas, rechazamos a aquel que nos da nuevas vestiduras. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El Señor le cambió, le puso vestiduras nuevas e hizo fiesta. El corazón del hombre es duro, donde se le da valor a otras cosas que no tienen valor, y hemos perdido el valor de la dignidad humana. El Señor nos habla por medio de esta palabra. Qué dureza hay en el corazón de la sociedad, donde nos importa aquel que más pueda producir, aquel que más pueda dar, aquel que más sabiduría tiene. Hoy ponemos límite de edad a los que trabajan. Hoy una persona de 35 años no es apta para laborar en una empresa porque ya es vieja. Y un joven de 15 no tiene la experiencia. ¿En qué nos hemos vuelto? ¿Qué hemos dejado que se incubara nuestro pensamiento? Pero el Señor le dio dignidad y valor a una persona que había perdido todo valor humano. Quiero que nosotros por medio de esta palabra reconozcamos que necesitamos de Dios. Pero no solamente el Señor le devolvió la dignidad a una persona, sino que reveló la dureza del corazón de una sociedad. Lo que para el Señor era importante, para una sociedad fue insignificante. Hoy no se habla de la salvación, hoy no se habla del perdón, hoy no se habla del arrepentimiento, hoy no se habla de la santidad, de la honra al Padre y al Madre, hoy no se habla de la honra a nuestras autoridades. Hoy tantos pastores pelean si la mujer puede ser pastora o no. Hoy generamos tanta controversia y tantas divisiones cuando el Señor llegó a una región donde alguien le necesitaba. Un solo milagro hizo, según narran los evangelios, en aquel lugar, en la región de Gadara. Pero algo precioso que el Señor dejó allí fue una semilla, porque este hombre el cual fue vestido, este hombre el cual fue libertado, dice la palabra del Señor, que él le rogó al Señor Jesucristo que caminara con él, seguirle a él. Y el Señor Jesucristo le dijo, no, quédate en tu tierra y testifica cuántas cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Dice, vuelve a tu casa, a ese lugar donde perdiste tanto tiempo, allí donde ya no te conocían, vuelve a tu casa y testifica de mí. Un hombre el cual el Señor utilizó en una región para que fuera quizás el primer predicador de buenas nuevas. Allí el Señor dejó la semilla de la salvación. Allí el Señor dejó la semilla de la fe. El Señor no pierde. El Señor siempre tiene todo bajo control. Yo quiero motivarle a usted, iglesia, a aquella persona que escucha este mensaje. Dios tiene poder todavía para libertar. Dios tiene poder todavía para que el mensaje corra en aquella familia, la familia más dura, el corazón más duro. Dios tiene todavía el poder para sanar. Dios todavía quiere mostrar su misericordia para aquellos que le buscan. Usted está siendo agradecido como este hombre que había sido robada su voluntad y Dios trajo nueva vida. O usted está siguiendo la voluntad de aquellos hombres y mujeres que pesaron más lo material que lo que el Señor verdaderamente da valor. Yo les animo a que consideren a qué le estamos dando valor a nuestras vidas. Verdaderamente somos capaces de desgastarnos, de perder lo material para que la vida de otra persona vuelva a Dios y vuelva a su casa. Usted fácilmente dirá, yo lo haría con alguien de mi sangre, pero alguien por el cual yo no conozco, yo no lo haría. ¿Cómo sería aquel corazón de aquel hombre que perdió aquellos cerdos? ¿Qué había en el corazón de aquellos hombres? ¿Cuál fue la ruina en el corazón de aquel hombre? La historia no lo habla. La Biblia no lo relata, pero fueron duros porque ellos tuvieron temor, porque perdieron sus bienes y sus materiales, y porque no adoraron al Dios de la gloria que trajo salvación,
que trajo una nueva vida, que trajo restauración, que trajo vestiduras nuevas. Nosotros no sabemos. Cuando Dios nos demanda a nosotros algo, no es porque nos quiere quitar, sino porque Él quiere poner más cada día. Pero nuestro amor a lo material es tan grande que decimos, Señor, hasta ahí. Por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo, porque siempre dicen, es que el Señor me dice que tengo que dejar aquello, que tengo que hacer lo otro y que tengo que dejar de hacer lo otro. Pero eso es muy bueno, eso es muy deleitoso. Eso es lo material que el Señor está pidiendo en este día. Yo les invito a que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Estos son los tiempos para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de terminar esta pequeña reflexión, yo les animo para que consideren que nosotros necesitamos ser revestidos, vestidos por su justicia, necesitamos ser vestidos por su santidad, necesitamos ser gobernados por su voluntad y su palabra, necesitamos ser rodeados por la familia de la fe, pero también la palabra dice que necesitamos estar viviendo y proclamando en la vida eterna. Yo les animo a que esa porción de la palabra edifique tu vida, edifique tu familia y edifique todo su ser. Que Dios les guarde en este tiempo, que Dios les bendiga, iglesia, y que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes.